A lo largo de la historia humana, nosotros hemos visto liderazgos débiles e incompetentes. Y estos liderazgos casi siempre terminan con un legado excepcional y exitoso. Y quizás nosotros nos preguntemos, ¿por qué ocurre esto? Querido amigo y hermano, un hombre o una persona puede acabar con el éxito de un ministerio, de un logro, por no tener la capacidad o la vocación. Cuando un hombre no ha sido llamado a liderar algo, ese hombre está destinado al fracaso rotundo. Y es aquí donde nosotros debemos ser muy cuidadosos al elegir el hombre que va a ser el que dirigirá nuestra familia, el que conducirá nuestro hogar. Es por eso que cada mujer soltera, debe orar al Señor para examinar cuál es el hombre que quiere que le conduzca y que le lleve a Cristo. Hermanos, el matrimonio no es simplemente elegir al azar cualquier hombre o cualquier mujer, no. Cada mujer debe ver en ese hombre cómo ese hombre puede ayudarla a ella a ser mejor persona. Es por eso que luego, cuando se casan, casi siempre surgen declaraciones como, ¿por qué me casé contigo? Fue un error haberme casado contigo. Yo quiero el divorcio. Fracaso. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado para poder llevar un matrimonio adelante. Y es allí donde vemos divorcio, mujeres que han sido desamparadas por el hombre. Y esto no solamente ocurre en la familia, también ocurre en una empresa. ¿Cuántas empresas durante la pandemia no cerraron? La mala gerencia, la mala gestión y la mala dirección llevó al fracaso y a la pérdida de empleos, no solamente en Venezuela, en el mundo. ¿Por qué? Porque había un liderazgo débil e incompetente. Hemos visto entonces las consecuencias de un liderazgo débil en la familia, en una empresa, pero también en una nación. Y allí sí que tenemos un ejemplo muy claro en nuestro país, siendo uno de los países más fructíferos en América Latina, Venezuela. ¿Y cómo Venezuela ha llegado a tanta miseria? ¿Por qué? Por un mal liderazgo, por un liderazgo incompetente. Pero si esto ocurre en todas estas áreas, ¿qué ocurriría entonces si hay un liderazgo débil en una iglesia local? Y es allí, hermanos, donde esta mañana yo pretendo hablar con ustedes sobre lo que el apóstol Pablo expresa en el capítulo 3 al joven Timoteo en su primera carta. Y tiene que ver con los requisitos que deben cumplir aquellos que quieren dirigirnos, con la finalidad de evitar hombres incompetentes en la iglesia local. Yo he titulado el sermón de hoy, Requisitos para el ministerio. Y este sermón está estructurado en tres partes. En primer lugar, vamos a ver requisitos para el obispado, versículo 1 al versículo 7. En segundo lugar, veremos requisitos para el diaconado, versículo 8 al versículo 13. Y en último lugar, hablaremos sobre la confesión doctrinal del ministerio, versículo 14 al 16. ¿Cuál es mi intención esta mañana? Si eres cristiano o si no eres cristiano, mi intención esta mañana para todos los que estamos acá es la siguiente. Que toda persona que anhela obispado, diaconado, un liderazgo, ser un gerente, ser padre de familia, ser el presidente de una nación, esa persona se le demanda cumplir con los requisitos que Dios ha dado. Y a su vez, si es cristiano y desea el ministerio pastoral o diaconado, esa persona debe guardar la fe como un legado confesional para las futuras generaciones. A modo de contexto, para que ustedes entiendan lo que vamos a ver hoy acá, yo quiero que recuerden que la iglesia en Éfeso ha estado sufriendo muchísimo debido al mal liderazgo.
Hay un grupo de personas, en este caso hombres y mujeres, probable que sean pastores y pastoras, diáconos, que han estado en el púlpito en la iglesia de Éfeso y han estado enseñando una falsa doctrina. Han estado guiando a un pueblo de una forma incorrecta. El apóstol Pablo sale de prisión porque él estaba en Roma por causa del evangelio y decide realizar un cuarto viaje. Cuando él realiza su viaje, este cuarto viaje, que no está plasmado en la escritura de una manera clara, Pablo visita a la iglesia de Éfeso. Y allí se da cuenta que hay personas que están liderando de una forma incorrecta. Pablo decide disciplinar y dejar a Timoteo para que Timoteo se encargue de eso. Quizás tú digas, pero ¿por qué hace esto? Hermanos, Pablo ama a la iglesia de Cristo. Cuando tú amas tu empresa, cuando tú amas el lugar donde trabajas y tú tienes la capacidad de colocar modificaciones porque alguien te ha dado esa autoridad, tú dices, yo no puedo permitir que mi empresa quiebre. Y lo primero que haces es una reestructuración, dejando a una persona capacitada en ese lugar para que gerencie. Y el gerente lo que hace es dirigir a otros, a los supervisores y los supervisores a sus técnicos. Así que una buena gerencia, sin duda alguna, será el éxito de una empresa. Pero, en el caso de la iglesia local, un buen ministerio será el éxito de esa iglesia local. Cuando Pablo llega a Éfeso, se da cuenta que el liderazgo es un fracaso, débil e incompetente, y deja al joven Timoteo para que se encargue. Timoteo tiene que lidiar con todos estos problemas y es allí donde Pablo dice, Timoteo, ya he hablado acerca de la adoración en la iglesia, sobre la oración en la iglesia. Ya he hablado sobre la adoración en el caso de las mujeres en la iglesia. Te voy a hablar acerca de los requisitos para el ministerio. Y Pablo ahora está tocando es la parte más alta de la iglesia local. Y es allí, hermanos y amigos, donde yo quisiera iniciar con el primer punto, requisitos para el obispado. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Si usted tiene su Biblia, la puede abrir en primera carta a Timoteo, capítulo 3, y voy a hacer lectura acá. Dice la palabra lo siguiente. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo le asegura a Timoteo que anhelar obispado es algo bueno. Si tú anhelas ser pastor, es un buen anhelo, es un buen deseo. Pero se necesita cumplir con los requisitos que Dios ha dado. Y fíjate cómo él inicia, palabra fiel, fidedigna. Lo que yo voy a hablar en el capítulo 3 es creído por todos. Ustedes lo conocen, lo aceptan, lo han aprobado. Así que esta palabra es fiel. ¿Pero qué palabra es fiel? Lo que él va a hablar sobre el obispado, sobre el diaconado y sobre la confesión o el credo que ese ministro debe llevar. Eso es lo que es fiel. Es una frase que Pablo ya ha utilizado. Y él dice, si alguno acá aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Hermanos, cuando tú estás en una empresa, yo por lo menos yo entré como un técnico en la empresa donde yo estoy hace más de 11 años
y yo aspiraba en algún momento a ser un supervisor o algo así por los estudios y todo lo demás. Bueno, en menos de un año yo pasé a ser un inspector, pero no con crédito, simplemente de boca, realizar funciones de esa manera. Y veía la responsabilidad que había. Y no era mal, está bien. Ahora tú debes prepararte para esto. Cuando Pablo está diciendo que si una persona desea obispado, buena cosa desea, Pablo está diciendo de que es bueno que los hombres, no las mujeres, como ya lo hemos visto, en el capítulo 2, al finalizar, una mujer no puede ser pastora. En este caso estamos hablando acerca de los hombres. Si alguno, no dice si alguna en femenino, dice si alguno, es decir, si algún hombre anhela obispado o pastorado, buena obra desea. Ya aquí descarta el ministerio femenino pastoral, que es antibíblico. ¿Qué es un obispo? Un obispo es un pastor. Y un pastor es aquel que dirige a unas ovejas. Pero yo quiero que todos nosotros entendamos que un pastor no está por encima de la iglesia o de las ovejas. Un pastor está entre las ovejas. ¿Sabes por qué? Porque un pastor es una oveja. Es por eso que Pedro dice que los pastores no pueden enseñorearse. ¿Sabes cuál es el gran error de las empresas? Que el gerente cree que él está allí simplemente por encima de sus trabajadores. Eso es falso. El gerente está allí para dirigir la empresa. Para que cuando un trabajador no sepa hacer su trabajo, él le dice cómo hacerlo. Pero los gerentes hoy no están por eso. Hoy los gerentes están colocados allí por política, no por la vocación o la capacidad que tengas para gerenciar una empresa. Bueno, lo mismo ocurre también en una iglesia local. En una iglesia local, el gran error en nuestros tiempos es que personas ven a un hombre y le dicen, tú vas a ser pastor. Bueno, Dios me ha dado una visión y tú vas a ser pastor. Nada, eso es falso. Y Pablo le enseña a Timoteo cómo deben ser las cosas. ¿Cuál es la finalidad, hermanos? Filtros. Filtros. Pablo desea colocar filtros. ¿Y sabes para qué sirve un filtro? Para dejar allí plasmadas las impurezas en el caso del agua. Tú te tomas un vaso de agua que viene del chorro, déjalo un tiempo allí y vas a ver entonces cómo eso está contaminado. Si lo pasas por un filtro una y otra vez, vas a ver todas las escorias que se quedan arraigadas allí. Pero aún así, a pesar de que el agua la pases por filtro, aún así esa agua va a estar contaminada porque no va a estar perfecta al 100%. Así que lo que Pablo desea es que existan filtros en el ministerio. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que cualquier persona, en este caso hombres, no se acerquen al ministerio si no tienes vocación. Así que lo primero que nosotros vemos acá es, el primer requisito es desear. El hombre desea. El obispado está bien. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios. Jóvenes, todos los que están acá, les voy a dar un consejo. No inicien un trabajo si no lo aman. La única manera de ser grandes, exitosos, para la gloria de Dios en esa vocación es que ames lo que haces. Si vas a ser un ingeniero, ama esa vocación para que cuando estés construyendo un edificio, utilice los mejores materiales, porque sabes que esa construcción va a ser para la gloria del Creador, porque allí van a habitar personas gran parte de su tiempo. Hermano, si tú decides ser maestro, hazlo con amor para su gloria. No te quejes por el pago. Recuerda que tú estás allí para enseñar a un grupo de niños que serán la generación futura que impactarán esta nación. Háblales de Cristo, muéstrale la verdad. Si limpias una casa, si lo que haces es simplemente ayudar en una comunidad recogiendo basura, hazlo con amor. Que cuando lo vayas a hacer, cuando vayas a limpiar una silla, fíjate que no esté sucia.
Cuando vayas a recoger algunos desperdicios, fíjate que no quede nada allí. ¿Por qué? Porque amas lo que haces. Quiero decirte que ninguna vocación es menos que otra. Ninguna. Todas las vocaciones son dadas por Dios para su gloria. Todas. Y la vocación del ministerio pastoral también. Hermanos, si te das cuenta acá, Pablo no habla sobre el rol del ministro. Pablo habla sobre los requisitos del ministro. Y fíjate cómo inicia el versículo 2. Claro, en tu Reina Valera voy a utilizar la frase que utiliza la Reina Valera. Es necesario. Creo que es así que lo dice la Reina Valera. Mi versión dice, un obispo debe ser prudente. Pero me voy a quedar con esa frase, es necesario. Está bien que tú desees ser pastor, pero necesitas algo más. Es decir, el deseo no es suficiente. Bueno, yo deseo ser pastor. Sí, está bien, lo deseas, está bien, pero necesitas algo más. Es necesario que sea ¿qué? Irreprochable. No estamos hablando de una persona perfecta. Porque si es así, el único obispo perfecto que llena todas estas cualidades es Jesucristo, más nadie. ¿Okay? Estamos hablando de una persona, al ser irreprochable, una persona que ame esta vocación y que lo deje todo por esta vocación. De eso se trata. Y justo aquí vemos algunos aspectos para el obispado o para el pastorado. En primer lugar, vemos aspectos eclesiales que la iglesia tiene que percatarse acerca de esto. Marido de una sola mujer. Si ese hombre está pendiente de otras mujeres, que está incapacitado. Si ese hombre está pendiente, no de su esposa, sino que la descuida, está incapacitado. Le dice sobrio, cuerdo, consciente de lo que hace. Luego dice prudente, de una conducta decorosa que adorne el ministerio. ¿Recuerdas que te hablaba acerca de que la mujer debe tener decoro? Bueno, el ministro también debe tener decoro. Hermano, para aquellos que me conocen, yo no soy pastor. Yo simplemente estoy acá en esta iglesia colaborando con la predicación y en el liderazgo de la iglesia. Pero aquellos que aman este oficio, aquellos que desean iniciar en este oficio, deben entender los requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, tu anhelo por esta vocación no es suficiente. Tú necesitas ser o pasar por el filtro de la iglesia local, pero también por el filtro de tus pastores. Si alguien quiere ser pastor, en primer lugar lo que debe hacer es tener el llamado, en segundo lugar tener la aprobación de los pastores de esa iglesia y en tercer lugar tener la aprobación de la membresía de esa iglesia. 3 cosas, son 3 filtros. Pero aún así se pueden colar falsos ministros que no amen esa vocación. Y es allí donde Pablo le dice, hermanos, que la iglesia debe cuidar el liderazgo. Y te dice, bueno, ellos no deben ser dados a la bebida, en este caso dice al vino. Imagínese un pastor en una licorería ingiriendo vino y luego pierde su cordura. ¿Sería un ejemplo a seguir? Hermanos, el ministerio pastoral debe ser un ejemplo en todas sus áreas, porque cuando él demande a sus miembros hacer algo y sus miembros lo ven a él haciendo eso, la membresía va a decir, ¿con qué moral tú me vas a decir a mí que yo sea puro sexualmente si tú le eres infiel a tu mujer cuando sales y comienzas a ver otras? ¿Acaso no pasa esto también en casa? Cuando existe un mal liderazgo en los padres, en la madre que no ha aprendido a enseñar a sus hijos y que esa madre pretende decirle a sus hijos lo que debe hacer, ¿sabe lo que va a decir el niño? Mamá, me disculpas. Pero antes de iniciar conmigo, yo creo que debes iniciar contigo para que seas un modelo para que yo siga. Porque yo soy lo que soy gracias a ti, mamá. ¿Ves cómo tus hijos te pueden destruir?
esto mismo ocurre también en una iglesia local. Porque la membresía puede acusar a un hombre no capacitado de que ellos viven como viven porque él está viviendo de esa manera. Desde el 3 al 6 nosotros observamos eso. No pendenciero, este hombre debe ser amable, no contencioso, no avaricioso. Pero el segundo aspecto que vemos es el aspecto familiar. Y este es importante. Esto no quiere decir que una persona soltera que tenga la vocación no pueda iniciar en el ministerio. Pero yo recomiendo, de manera personal, que la persona que anhele el obispado sea casado. Porque si no es casado, probablemente su familia lo va a apoyar. Pero si es casado, su esposa va a revelar la verdad de ese hombre. Y es lo que ocurre. Los ministros casi siempre tienen tiempo para ellos, para sus predicaciones, para su tiempo, para dedicarse a sí mismo, en su estudio. Pero esos ministros también tienen que tener tiempo para sus hijos y para su esposa. Así que cuando esa persona llega y comienza solamente a invertir tiempo en él, ¿sabes lo que va a ocurrir? Su esposa y sus hijos van a decir las siguientes declaraciones. Y eso que eres pastor. Y eso que eres pastor, tienes más tiempo para la iglesia, para tus estudios, que para mí. Ya automáticamente con esas declaraciones, ese hombre debe abandonar el ministerio. Debe hacerlo, porque no está capacitado. Lee el versículo, hermano, 4 y 5. Que gobierne bien su casa. Si no está gobernando bien su casa, no puede gobernar la iglesia. Así que cuando tú veas a una persona que te diga, bueno, yo soy pastor, ve la casa, ve la esposa y ve los hijos. Si él no cumple con estos requisitos, estás capacitado por la escritura de decirle, hey, si no sabes gobernar a tu mujer y a tus hijos, ¿cómo pretendes tú gobernar a un grupo de personas que se reúnen en un local a escuchar la bendita palabra de Dios? No puedes. Renuncia al cargo. Si ya estás en el ministerio pastoral y escuchas esas declaraciones, debes renunciar al cargo. Debes hacerlo. Hermanos, no se puede gobernar la iglesia si no se cuida de la casa. Y no estamos diciendo de que ese hombre debe tener hijos cristianos. No, fíjate lo que dice el versículo 4. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. No dice cristianos, pero te habla acerca de dignidad. Personas, hijos que moralmente sean un ejemplo en la sociedad. De manera particular, yo tuve hace muchísimo tiempo, cuando trabajaba, un compañero, no cristiano, pero la manera en que él enseñaba a sus hijos, yo vi a sus hijos por primera vez en nuestra graduación, él se estaba graduando como ingeniero, y cuando yo vi a sus hijos, era un modelo, yo me quedé impresionado. Y no son cristianos. Por cierto, uno es gnóstico, de una religión diferente a la cristiana, y el otro simplemente es un modernista. Pero cuando papá y mamá decían algo, ahí estaba. Ya uno está prácticamente que va a iniciar su matrimonio y lo primero que hizo, ¿sabe qué fue? Papá, mamá, quiero presentarte a mi futura esposa. Increíble, eso no lo hacen los hijos hoy día. Hoy día los hijos llegan y tienen un noviazgo y el padre ni la madre se entera. Bueno, no hace falta, ¿ok?, que tú seas precisamente cristiano para que lleves un modelo de esto. Pero, ¿cómo se logra esto? Porque tienes un concepto acerca de la Biblia, acerca del Dios de la Biblia. Él no es cristiano, pero él lee la Biblia. Eso era lo que ocurría en el tiempo de antes. La ciencia en el tiempo de antes fue exitosa porque descansaba en el Dios de la Biblia. Si nuestra sociedad, hermanos, descansa en el Dios de la Escritura, nuestra sociedad será totalmente diferente. Pero ¿sabes lo que ha hecho la sociedad? Ha excluido todas estas verdades. Y en tercer lugar, vemos aspectos públicos. Quizás tú digas, solamente entonces el ministro debe ser revisado en sus partes privadas con respecto a su familia. No. O solamente en la iglesia. No. Fíjate lo que dice el versículo 7.
debe gozar también de buena reputación entre los de afuera. Si quieres ser ministro, si quieres ser pastor, entonces los incrédulos, ¿sí?, tus vecinos, deben tener una buena imagen de ti. De lo contrario, no estás capacitado para el ministerio pastoral. ¿Tú no has escuchado las siguientes declaraciones? Cuando vas y evangelizas a alguien o le hablas del evangelio a alguien. Yo tengo un vecino que es cristiano. No, si tú lo conocieras. Imagínate que ese vecino cristiano sea pastor. Ya por esas declaraciones de sus vecinos no cristianos, el hombre está descalificado para el ministerio pastoral. ¿Te das cuenta que son filtros? ¿Filtros para qué? Para llegar al ministerio. Pero también le dice a la iglesia, ten mucho cuidado. No sea que tú aceptes a una persona nueva, recién convertida, que dice que tiene el don, porque va a ser un problema también. Hermanos, pero si tú observas acá a nuestro Redentor, a Cristo, tú lo ves como el gran pastor de las ovejas. Esto es lo que nos enseña el autor de Hebreos, el gran pastor de las ovejas que dio su vida por ellas. Cristo, según Pedro, es el príncipe de los pastores. Y por esto la idea de purificar para que un hombre llegue al ministerio pastoral. Porque él representa la imagen de Cristo. Así que lo que se le exige a ese hombre es que él divulgue en su vida y con su familia a Cristo. Ese gran pastor es el mismo del Salmo 23. El pastor que conduce, que dirige a sus ovejas. ¿Y sabes a dónde las conduce? Al buen pasto. Ellas se alimentan por este buen pastor. Así que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero pasemos al segundo punto. Requisitos para el diaconado. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 13. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo que los diáconos deben cumplir con los requisitos y ser probados primero para que luego sirvan bien, ganando para sí mucha confianza en la fe. Ahora, ¿qué significa diácono? Si ya sabemos que un pastor, un obispo, significa dirigir, que esa persona que está supervisando y que dirige, ¿qué significa entonces la palabra diácono? Y casi siempre nosotros decimos que diácono significa servir. Eso es un error. Si solamente dejamos ese concepto hasta allí, los diáconos sirven, pero no a cualquiera. Los diáconos sirven al pastor. Porque la iglesia ha sido llamada a servir a los hermanos. Hermanos, los diáconos lo que hacen es aligerar las cargas del ministerio pastoral. ¿Recuerdas Hecho? Están todos allí reunidos y un grupo de personas dicen, miren, se están desatendiendo las viudas. Y los pastores dicen, bueno, la realidad es que nosotros debemos preocuparnos por la predicación y la oración. Elijan entre ustedes 7 diáconos para que de esta manera nos ayuden a nosotros con todas estas cargas. Y escogieron a los diáconos
Y los diáconos se encargaron de aligerar las cargas a los pastores. Ahora, allí también tú observas que los requisitos son muy parecidos a los del ministerio pastoral. ¿Por qué? Hermanos, porque los diáconos juegan un papel fundamental en la iglesia. Los diáconos son aquellos que sostienen las manos de Moisés cuando ya no puede seguir arriba. Los diáconos son aquellos que ayudan a los pastores. Y yo quiero aquí decirte algo. Los pastores sufren como ustedes sufren. Porque los pastores son ovejas. Ellos no son súper espirituales ni unas personas de otro mundo. Tú te desanimas para venir a la iglesia, ellos también. Tú te desanimas para orar y leer, ellos también lo hacen. Ellos también lo hacen. Ellos sufren como cualquier otra persona. Y allí están los diáconos para ayudarlos. Y allí están otros pastores para ayudarlos. Y la iglesia no ve eso. Porque la iglesia siempre se enfoca en que sus problemas son mayores. No, hermanos. Iglesia, recuerda que tus pastores también sufren. Y es allí donde Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten mucho cuidado con estos. Y utiliza una palabra y se repite, irreprensible. Hermanos, yo creo que esa palabra irreprensible abarca todo lo que Pablo ha estado hablando para el ministerio pastoral y también para el ministerio de diáconos. Porque la palabra irreprensible lo llena todo. Es decir, nadie te puede acusar, ni tu familia, ni los hermanos en la iglesia, ni los pecadores, nadie te puede acusar, nadie. ¿Sabes por qué no te pueden acusar? Porque tú eres irreprensible. Tú has tratado de ser el mejor modelo. No eres perfecto. Quizás cuando llegas por una comunidad se te olvida tantas cosas, porque también tienes problemas, pero tratas en lo más que puedes representar a Cristo, mostrar a Cristo. ¿No le pasa eso también a un trabajador? ¿No te pasa en tu trabajo? ¿Estás cansado, ya no puedes más? ¿Y qué hace el gerente? O un buen gerente le dice a otro trabajador, ayúdalo. Ayúdalo, extiéndele la mano. Claro, hoy día no. Hoy día sí no ocurre. Ese es tu trabajo, así que ve a ver cómo hace. No, en la iglesia local no debe ser así, y tampoco en la empresa. Debemos preocuparnos por el trabajo que otros no están haciendo. Y por eso Pablo le enseña aquí a él esto. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a servir. Los diáconos están allí para servir a otros. Uno de los mayores errores, entonces, es creer que los diáconos están para servir a la iglesia. No. Los diáconos están para servir a sus pastores. Y los hermanos de la iglesia están para servir a los otros hermanos de la iglesia. Para eso estamos. Así que si tu pastor no te puede visitar, pero te ha visitado un diácono, ahí está tu pastor visitándote. Si tu pastor no te ha visitado y un diácono no te ha visitado, pero está un hermano de la iglesia dándote palabras y te está visitando, allí están los pastores y allí están los diáconos. Eso es una comunidad. Eso es una unidad. Eso es la demostración clara de la preocupación de la iglesia del Señor por los suyos. Pero justamente acá, hermanos, luego de ver todo esto, vemos también a Cristo, ya no como el gran pastor de las ovejas, sino ahora vemos a Cristo como el siervo, un siervo que sufre, porque la palabra servir es sufrir, porque cuando tú sirves, tú das lo tuyo a otro, y Cristo hizo eso. Cristo es conocido como el siervo sufriente, y nosotros nos quejamos cuando servimos 2, 3 horas. Y nosotros nos quejamos cuando llegamos y simplemente tenemos que preparar un desayuno a unos niños, o limpiar una iglesia, o ir al trabajo. Nosotros decimos los domingos en la noche, uy, qué fastidio, mañana es lunes, tengo que ir a trabajar. No, como decía alguien, mañana no es lunes el día de trabajo, mañana es lunes el día de adoración. La adoración continúa y sigue, no solamente el domingo en la mañana, sino el lunes cuando tienes que ir a limpiar. El martes cuando estás cansado y cuando quieres seguir durmiendo. El miércoles cuando ya no puedes más, continúa la adoración. El jueves, el viernes, cuando ya deseas que sea sábado y domingo. No, un cristiano no desea que sea sábado y domingo para descansar. No,
porque el cristiano el viernes en la tarde todavía está adorando al Señor en su trabajo. Tú debes aprender a adorar a Cristo en todos los aspectos. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, los líderes en Éfeso deben aprender a adorar a Cristo siempre. ¿Por qué? Porque Cristo es el siervo sufriente que dio su vida por los suyos. Así que allí, hermanos, no solamente vemos a Cristo como pastor, sino también vemos a Cristo como siervo, sirviendo, ayudando, extendiendo su mano bondadosa a otros. Ahora, vamos a pasar al último punto, que tiene que ver con la confesión doctrinal del ministerio. Versículo 14 y versículo 16. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo muestra a Timoteo su deseo de visitarle, pero también muestra el legado que él le dejará a este hombre, un legado confesional para que sepa conducirse en la iglesia local. Y justamente aquí, hermanos, conseguimos la pieza invaluable de la iglesia. Si revisas tu Reina Valera, porque así lo veo acá también en mi traducción, ese credo del versículo 16 está como un poema, ¿ok? Creo que está en el medio. Bueno, ¿por qué dedicarse tanto a los requisitos de los pastores y de los diáconos? Recuerda, ellos dirigen la iglesia. ¿Pero a qué? ¿A dónde la van a dirigir? Justo aquí, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo te escribo porque quiero verte, te quiero visitar, pero por sobre todo para que te sepas conducir en la casa del Señor. ¿Qué está haciendo Timoteo? Timoteo, necesitamos hombres capacitados en el liderazgo para que ellos entiendan que dentro de la iglesia local existe la pieza más costosa. Hermanos, estamos hablando del objeto más caro. ¿Y sabes cuánto cuesta la pieza más cara de Leonardo da Vinci? 437 millones de dólares. Se encuentra en uno de los museos de Londres, en París, y se le conoce como el Salvator Mundi. Una pieza o una pintura de Jesucristo, que por cierto, eso parece la Mona Lisa, es feo, pero es cara. Ahora tienes que ver la seguridad que existe en ese lugar, porque no se trata únicamente de esa pieza, sino de las miles de piezas que allí hay. ¿Cuáles cree que sean los requisitos para que una persona trabaje de seguridad en ese museo? Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cualquier persona no puede estar a cargo de la iglesia, porque en la iglesia está el objeto más costoso del mundo. Allí está la pieza más delicada, Timoteo. Y mi deseo es que te sepas conducir. Fíjate, no dice en la casa del pastor o de los pastores, en la casa de Dios. La casa de Dios. La iglesia local no es la casa de hombres, es la casa de Dios. Y allí también te dice, y es la iglesia del Dios vivo. Nuestro Dios es la cabeza de la iglesia. Nuestro Dios es quien dirige la iglesia. Y es allí donde cada pastor debe entender que él no está por encima de la iglesia o por encima de las ovejas. El pastor está entre las ovejas.
El pastor es una oveja más. Eso tienes que entenderlo, hermano. El pastor es una oveja más que está subordinado al príncipe de los pastores, que ha servido hasta la cruz por nosotros. Timoteo, condúcete de una forma correcta. Y allí vemos en el versículo 14 algo que mi traducción nuevamente no lo dice, porque mi traducción dice el sostén de la verdad. Pero tu Reina Valera, si no me equivoco, dice baluarte, ¿cierto? Esa palabra baluarte te habla a ti acerca de algo invaluable, si te das cuenta. Y eso que es invaluable es la verdad. Y luego te dice, e indiscutiblemente, es decir, esta verdad, esta pieza, este baluarte es indiscutible. Nadie puede discutir esto. ¿Sabes por qué? Porque todos saben que eso es un objeto de gran valor, el que tiene más valor. Timoteo, Iglesia de Éfeso, ustedes reconocen esta verdad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese objeto? El misterio de la piedad. Así que la pieza invaluable es el misterio de la piedad. Misterio significa revelar algo que está oculto. Y piedad, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra o el nombre Eusebio, o tienen un amigo que se llama Eusebio. Bueno, se compone de dos palabras. Bueno. Sebio, adoración. Cuando lo unes, ¿qué dice? Buena adoración. Cuando tú conoces a una persona que se llama Eusebio, lo que quiere decir es piadoso. Y piadoso es igual a buena adoración. Así que los requisitos, tanto para el ministerio pastoral como para el ministerio diaconal, tienen que ver con una buena adoración. Irreprensible. ¿Pero qué tocamos en el capítulo 2? Adoración. ¿Pero qué es lo que vamos a adorar? Porque te habla acerca del misterio que fue revelado de piedad para una buena adoración. Ve el credo. Aquí está la confesión, hermano. El legado confesional que Pablo le deja al joven Timoteo. Él fue manifestado en la carne. Ya vemos entonces quién es el misterio de piedad, que es el baluarte de verdad, que ha sido revelado. Es Él, es Cristo. Él fue manifestado en carne. ¿Qué observas? Encarnación. Ves que lo que los hombres en el Antiguo Testamento no vieron, nosotros lo vimos. A Cristo, el Dios encarnado. Ahora, cualquier persona no se puede acercar a este Dios encarnado así como así. Tiene que presentarse con una buena adoración. Pastores, diáconos, iglesia, buena adoración. ¿Qué es lo que había ocurrido en la iglesia de Éfeso? La adoración se había pervertido. ¿Por qué? Porque los pastores eran falsos pastores y porque las mujeres querían el ministerio pastoral y porque todo era un desastre en esa iglesia. Y Pablo dice, no, esta iglesia es la iglesia del Señor. Esta es la casa de Dios. Y aquí la adoración debe ser correcta. Y para una adoración correcta tú debes tener un credo, un legado que Pablo le deja a Timoteo y que nos deja a nosotros hoy. Cristo manifestado en carne. Segunda parte. Vindicado en el Espíritu. Cuando te habla acerca de vindicar, ¿no ha ocurrido a veces contigo cuando llegas tú y eres inocente y alguien te dice, no eres culpable? Por ejemplo, las madres acá que tienen niños, quizás en algún momento te ha visitado una vecina y te dice, mira, tu hijo hizo esto. Y el niño dice, mamá, yo no lo hice. Y esa señora asegura que tu hijo lo hizo. El niño ya está preparado para recibir su castigo. Porque tú como buena madre no te vas a poner a discutir con la señora. Pero resulta que llega otra vecina y le dice, no, vecina, no fue ese niño, fue mi hijo. ¿Qué ha hecho esa vecina? Ha vindicado la inocencia de tu hijo. Y lo que vemos acá es como Dios Espíritu Santo vindica la inocencia de Cristo. ¿Fue la cruz? Sí, fue la cruz, pero es inocente.
Él fue a la cruz cargando el pecado de nosotros, no porque Él sea pecador. Así que la Trinidad obrando en la inocencia de Cristo en su encarnación. Contemplado por los ángeles. Quizás algunos podemos decir, bueno, se trata de los ángeles celestiales. Bien, pero ocurre algo. ¿Qué tal si se trata acerca del enviado? ¿Qué tal si se trata acerca de los pastores? ¿Acerca de los apóstoles? ¿Acerca de aquellos que fueron llamados? Así que es contemplado por los suyos, proclamado entre las naciones por los suyos, creído en el mundo por los pecadores y recibido arriba en gloria. ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Cómo vemos esa pieza incalculable que tiene la iglesia local? En su encarnación, en su muerte, pero también lo vemos en su resurrección, en su ascensión y en su entronización. Cristo, de una forma completa, lo observas acá, no solo como el gran pastor de las ovejas, no solo como el siervo fiel, sino como el Dios encarnado, muerto, resucitado, ascendido y entronizado. Así que vemos Cristo, el gran pastor de las ovejas, en su encarnación fue hecho siervo para servir a su pueblo por medio de su muerte, y al resucitar Él asegura el sostén de la casa de Dios como la verdad. Quien en su ascensión fue nuevamente incorporado en su trono por el Padre. Hermanos, ¿cómo no presentarnos nosotros con una buena adoración cada domingo? Nuestro Rey está allí. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿te das cuenta el por qué debes preocuparte en aquellos que desean liderar la iglesia? Porque ellos deben conducir a los hombres a una adoración correcta a la persona de Cristo. Y yo quisiera terminar con 3 aplicaciones. En primer lugar, hermano, si tú, hombre, me refiero a un hermano hombre, si anhelas obispado, debe haber un llamado y a su vez debes cumplir con los requisitos que Dios ha dado. De lo contrario, puedes terminar como los falsos maestros en su intento de apropiarse de una vocación a la que no han sido llamados. No inicies una carrera pastoral si no has sido llamado. Sé sincero. Habla. Aunque te digan que tú eres la persona ideal y tú no tienes el llamado, sé sincero con tus hermanos, con tus pastores, sé sincero con tu familia, sé sincero contigo mismo. Yo no soy llamado ni al ministerio pastoral, yo no soy llamado al diaconado, pero yo quiero servir a Cristo en la iglesia. Yo quiero servir a Cristo allí con mis hermanos. Es suficiente. Yo quiero servir a Cristo hablándole a los pecadores sobre el reino. Es suficiente, hermano. En segundo lugar, iglesia, todos somos llamados a servir, aun cuando no seamos llamados al diaconado, ya que ellos sirven a los obispos mientras nosotros servimos a los hermanos. Recuerda, hermano, si no has sido llamado al diaconado, tú aún puedes servir y debes servir. Ahora, amigo que nos visitas hoy, que has estado acá escuchando el sermón sobre este tema, quiero que sepas que estás sobrevalorado porque no hay nada en ti que te haga merecedor del llamado de salvación. Si tú crees que es suficiente el venir acá y que ya eres salvo por eso, estás equivocado. Tienes un mal concepto de la salvación. No es suficiente estar acá. Tú necesitas que Cristo te haga un llamado de salvación. Es por eso que yo en esta mañana no te voy a hacer un llamado a ti a que hagas una oración. Porque Cristo es quien debe hacer un llamado eficaz a tu vida. Pero quiero que recuerdes algo. Quizás tú digas, bueno, yo de verdad yo no he recibido ningún llamado de parte de Dios, yo no siento nada por Cristo, por la Biblia. Yo quiero que tú recuerdes que Cristo ha hecho por ti todo lo que tú necesitas para ser rescatado. Cristo es la pieza invaluable porque Él se encarnó, porque Él
tuvo una vida perfecta, porque Cristo fue a la cruz, porque Cristo resucitó, porque Cristo fue levantado entre los muertos y porque Cristo fue entronizado. Eso es suficiente para el Padre, para que tú entiendas que puedes ser salvo. Puedes ser salvo con esto, porque es la obra maestra de Dios Hijo.